44. El cáncer y el sistema inmunitario. Para muchas personas, el cáncer es probablemente la enfermedad más aterradora que existe. A algunas, incluso su mera mención les provoca pavor. Es la mayor traición que puedes experimentar, tus propias células deciden que ya no quieren ser parte de ti. En pocas palabras, el cáncer se produce cuando las células de una determinada parte del cuerpo empiezan a crecer y a multiplicarse de forma incontrolable. Existen dos categorías principales: cuando las células cancerosas se forman en tejido sólido, como los pulmones, los músculos, el cerebro, los huesos o los órganos sexuales, forman tumores. Te puedes imaginar los tumores como unas células que fundan una pequeña aldea que después se convierte en un área metropolitana, y que a su vez se extiende por todo el continente que es tu cuerpo. La palabra tumor significa originalmente hinchazón y, al igual que una parte del cuerpo inflamada, un tumor no es automáticamente una enfermedad mortal. Existen los llamados tumores benignos, que son los confusos primos del cáncer. La principal diferencia es que los tumores benignos no invaden otros sistemas de órganos, a diferencia de las células cancerosas. Lo que hacen es quedarse con sus amigos y crecer formando una masa física dentro del cuerpo. Por tanto, en el caso de estos tumores, los resultados son muy buenos, solo es preciso controlarlos, en lugar de destruirlos o tratarlos. Sin embargo, también pueden volverse peligrosos si crecen demasiado y empiezan a presionar órganos como el cerebro o a afectar a sistemas vitales, como los vasos sanguíneos y los nervios. En estos casos, los tumores se suelen extirpar tratando de causar el menor daño posible al tejido circundante. De modo que sí, los tumores son un asco, en cualquier caso, pero, si tenemos que elegir uno, mejor que sea benigno. A diferencia de los cánceres sólidos que forman tumores, los cánceres líquidos afectan a la sangre, la médula ósea, la linfa y el sistema linfático, y a menudo comienzan en la médula ósea. Aquí lo que sucede es que las superautopistas de los sistemas vascular y linfático se ven saturadas y desplazadas por células cancerosas inútiles. Los cánceres líquidos también están hechos de células, en realidad no son un líquido. La leucemia, o cáncer de sangre, es el nombre general que recibe a menudo este tipo de cánceres. El cáncer puede surgir en prácticamente todos los tipos de tejidos y células del cuerpo, y como estás compuesto por muchas clases de células, no hay solo un tipo de cáncer, sino cientos diferentes. Cada uno de ellos es especial y plantea sus propios problemas. Algunos son muy lentos y pueden tratarse bien, mientras que otros son muy agresivos y sumamente mortales. Casi una de cada 4 personas vivas hoy contraerá cáncer durante su vida, y una de cada 6 morirá. Por tanto, todos conoceremos a alguien que haya tenido que enfrentarse a la enfermedad en algún momento de su vida. A pesar del terrible daño que causan, las células cancerosas no son malvadas. No quieren hacerte daño. En realidad, no quieren nada. Como decíamos, las células son robots de proteínas que se limitan a actuar como hayan sido programados, y que por desgracia pueden averiarse y corromperse. O no ellos, sino su programación. Para abreviar la historia, tu ADN lleva el código de la vida. Instrucciones de construcción para todas las proteínas y partes que componen tus células. Estas instrucciones de construcción son copiadas y transferidas del ADN a las máquinas de producción de proteínas, los ribosomas, donde se convierten en proteínas. La cantidad y el ciclo de producción de las diferentes proteínas le permiten a la célula hacer cosas distintas, como
obtener su sustento, reaccionar a los estímulos o comportarse de ciertas maneras. Como este proceso es tan crucial para la vida, si tu código genético se daña, tendrá consecuencias en el futuro. Tal vez algunas proteínas no se construirán de la forma correcta, o serán muchas o muy pocas, todo lo cual afecta al funcionamiento de las células. Estos cambios en el ADN se denominan mutaciones y, aunque la palabra suene fuerte, solo significa que tu código ha cambiado un poquito. Ahora, tu ADN está dañado y se transforma todo el tiempo, cada segundo de tu vida. El código genético de una célula promedio se daña decenas de miles de veces al día, lo que significa que, en total, sufre billones de pequeñas mutaciones diarias. Esto parece peor de lo que en realidad es, ya que casi todas se solucionan enseguida, o bien no son problemáticas. Por tanto, la mayoría de las mutaciones acumuladas no tendrán grandes consecuencias para ti. Aún así, con el tiempo, esto significa que los daños se acumulan por el mero hecho de vivir y de que las células se multipliquen. ¿Te acuerdas de cuando, en el colegio, algunos maestros repartían unas penosas fotocopias de ejercicios que ya estaban un poco borrosas por los bordes? Imagina tener que hacer copias a partir de copias de otras copias, una y otra vez, durante años. O tal vez décadas. Quizá un día se quedó pegado un pelo en el escáner o se rasgó una esquina. Estos errores se convirtieron en parte de las nuevas copias. Y, por tanto, de todas las copias posteriores. En las células, la mayor parte del daño se produce simplemente por vivir. A través de las células que se dividen y mantienen el cuerpo en funcionamiento, sin ninguna razón o causa especial. Se trata solo de estadística y mala suerte. Tu estilo de vida puede ayudar en gran medida a aumentar la probabilidad de sufrir un cáncer por cosas que dañen tu código genético, como fumar cigarrillos, beber alcohol o estar obeso, o también por el contacto con sustancias cancerígenas, como el asbesto, o simplemente disfrutando de hermosos días veraniegos sin protector solar. 1. En resumidas cuentas, la forma más fácil de padecer cáncer es estar vivo. El tiempo suficiente. Es estadísticamente imposible que no desarrolles algún tipo de cáncer en algún momento de tu vida, aunque ello no termine siendo la causa de tu muerte. Para convertirse en un cáncer, una célula tiene que mutar de la manera correcta para experimentar corrupciones concretas en tres importantes sistemas distintos que trabajan en conjunto para prevenir el cáncer. La primera mutación clave tiene que aparecer en los oncogenes, genes que controlan el crecimiento y la proliferación de la célula. Por ejemplo, algunos de estos genes eran muy activos cuando eras un embrión, un pequeño montón de células, para que una sola célula se convierta en billones al cabo de tan solo unos meses, necesita dividirse y crecer rápidamente, para después convertirse en un cuerpo diminuto. Estos genes de rápido crecimiento se desactivarán después, cuando ya haya lo suficiente de ti para formar un ser humano más o menos completo. Años o décadas después, cuando una mutación activa estos oncogenes de nuevo, la célula corrupta puede empezar a dividirse y a proliferar con rapidez, como cuando intentaba crear un nuevo ser humano dentro del útero, de modo que la primera mutación es la de un crecimiento rápido. La segunda mutación clave se tiene que producir en los genes responsables de arreglar tu código genético roto, que reciben el adecuado nombre de genes supresores de tumores. Estos genes producen unos mecanismos de protección y control que examinan continuamente tu ADN en busca de errores, incluidos los de copia, y los corrigen de inmediato. Por
Tanto, si estos genes están dañados o son defectuosos, las células pierden la capacidad de repararse a sí mismas. Sin embargo, estas dos mutaciones específicas aún no son suficientes. Las células suelen detectar si su código se ha roto de forma peligrosa y corren el riesgo de encanallarse. Si se dan cuenta a tiempo, desencadenan su autodestrucción y se suicidan. De ese modo, el último grupo de genes que necesita ser corrompido está formado por los que hacen que una célula se suicide de manera controlada y programada por apoptosis. Ya hemos hablado varias veces de la apoptosis, es la forma en que la mayoría de las células terminan con su propia vida, un proceso constante de autorreciclaje que evita que acumulen demasiados errores con el tiempo. Si las células pierden la capacidad de suicidarse en el debido momento, cuando éstas se vuelven incapaces de corregir los errores que se acumulan de forma natural en su código genético y empiezan a crecer sin restricciones, se vuelven cancerosas y peligrosas. Naturalmente, lo hemos simplificado un poco. Una sola mutación en estos tres sistemas no suele ser suficiente, tienen que mutar de mala manera múltiples genes en cada uno de estos tres sistemas. Este es el principio básico que subyace al cáncer. En cierto sentido, una vez que estos daños se acumulan y una célula se vuelve cancerosa, se convierte en otra cosa distinta, en algo antiguo y algo nuevo. Durante miles de millones de años, la evolución moldeó las células para que se optimizaran a sí mismas y sobrevivieran y prosperaran en un entorno hostil, compitiendo entre sí por los recursos y el espacio, hasta que surgió un estilo de vida muy novedoso y emocionante, la cooperación. Era una forma de cooperación que permitió la división del trabajo y que las células se especializaran y prosperaran más como grupo. Sin embargo, la cooperación requería sacrificios. Para que un ser pluricelular pueda mantenerse vivo, la cohesión y el bienestar del colectivo deben importar más que la supervivencia de cada célula. Las células cancerosas dan marcha atrás en ese proceso, dejan de ser parte del colectivo y, en cierto modo, recuperan su individualidad. Y no tendría por qué pasar nada, en principio. El cuerpo puede tolerar que algunas células estén a su aire, e incluso vivir en armonía con ellas. Sin embargo, por desgracia, las células cancerosas no suelen conformarse con estar a su aire, sino que se dividen una y otra vez. Dejan de ser individuos para convertirse de nuevo en un colectivo, en una especie de organismo nuevo en tu interior. Siguen siendo parte de ti, pero no son tú en absoluto. Se apoderan de los recursos que necesitas para vivir, destruyen los sistemas de órganos de los que antes eran parte y empiezan a competir por el espacio en el que habitas. Uno podría pensar que la evolución debería haberse hecho cargo de este tipo de corrupción, pero, como el cáncer suele aparecer más allá de la edad reproductiva, había pocos incentivos para optimizarse de cara a una buena protección contra el cáncer. En 2017, solo el 12% de todas las personas que murieron por cáncer eran menores de 50 años, de modo que, si tienes la suerte de llegar a viejo, es casi seguro que habrá una cierta cantidad de células cancerosas en tu interior, o puede que otra cosa te mate antes de que ellas tengan la oportunidad. Debido a que el cáncer es un peligro constante y una amenaza existencial para la supervivencia, el cuerpo humano es bastante eficaz al lidiar con él, o, para ser más exactos, lo es el sistema inmunitario. Es casi seguro que tus células inmunitarias han destruido un montón de células cancerosas en algún lugar de tu cuerpo mientras leías los capítulos anteriores. Es posible incluso que, a lo largo de tu vida, algunas de tus células
cancerosas se hayan convertido en pequeños tumores finalmente eliminados. Por tus defensas, esto podría haber sucedido hoy sin que tú tengas la menor idea. Por tanto, puedes tener la tranquilidad de que la gran mayoría de las células cancerosas que desarrolles en la vida morirán sin que siquiera te des cuenta. Aunque esto es genial, no nos preocupa el 99,99% de las veces en que las cosas salieron bien, sino el momento en que el sistema inmunitario es vencido y una célula cancerosa joven se convierte en un tumor. En toda regla potencialmente mortal. Echemos un vistazo a la inmunovigilancia, al tira y afloja, a la lucha entre el sistema inmunitario y las células cancerosas. En general, consiste en lo siguiente. 1. Fase de eliminación. Enhorabuena, tienes una célula cancerosa en condiciones. Ya no puede vigilar y reparar su código genético ni suicidarse, ha perdido el control y está empezando a multiplicarse rápidamente, y muta más con cada generación. No es lo ideal, pero tampoco es terrible. Al cabo de unas pocas semanas, la célula se clona a sí misma de forma incontrolable, creando al principio miles y después decenas de miles de copias en una minúscula franja cancerosa. Este rápido crecimiento necesita muchos nutrientes y recursos. Por tanto, el minitumor empieza a robarte nutrientes del cuerpo y a encargar el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Solo para nutrirse él. Así, las células cancerosas causan un daño al actuar con egoísmo. En su vecindario, las células corporales sanas empiezan a morir de hambre. Sin embargo, como aprendimos antes, la muerte antinatural de los civiles llama la atención, porque provoca inflamación y activa la alerta máxima del sistema inmunitario. Hagámonos una imagen de lo que sucede. Imagínate que un grupo de personas de Brooklyn decidiera que ya no son parte de la ciudad de Nueva York, sino que ahora son un nuevo asentamiento llamado Ciudad Tumor. Sutil, lo sé, y que ocupa el mismo espacio. El nuevo ayuntamiento de Ciudad Tumor es ambicioso y quiere crear un nuevo y sorprendente centro urbano, por lo que encarga toneladas de materiales de construcción, como vigas de acero, cemento, losas y paneles de yeso, y empieza a construir edificios de apartamentos, tiendas y fábricas justo en medio del lugar antes llamado Brooklyn. Ninguno de los nuevos edificios y estructuras es construido según las normativas, por supuesto, están mal planificados, son frágiles y peligrosos, con bordes afilados y están peligrosamente torcidos. También son bastante feos, no hay ninguna lógica aparente en todo esto. Los nuevos edificios están construidos en mitad de la calle y encima de los patios de recreo y de la infraestructura existente. Para conectar toda la obra nueva, se derriba el antiguo vecindario o se amplía para hacer espacio a unas nuevas autopistas que desvíen el tráfico y los turistas de Nueva York hacia Ciudad Tumor. Muchos de los antiguos habitantes de Brooklyn se quedan atrapados en mitad de ellas. Algunas abuelas se quedan totalmente encerradas, sin ninguna forma de comprar alimentos, y empiezan a morir por inanición. Esto continúa durante un tiempo hasta que, un día, alertados por las muchas quejas que provoca el hedor de las abuelas muertas, aparecen los inspectores técnicos de edificios y la policía de Nueva York, que buscan a los responsables de las obras. Llevemos esto de vuelta al cuerpo, atraídas por la conmoción causada por el crecimiento incontrolable del cáncer. Las primeras células inmunitarias se dirigirán al tumor y lo invadirán, los macrófagos y las asesinas naturales. ¿Quieren ver qué está pasando? Un sello distintivo de las células cancerosas es que muestran síntomas de malestar, como si no tuvieran escaparates o
hubiese muchas moléculas de estrés en sus membranas, así que las células asesinas naturales empiezan directamente a trabajar, matan a las células cancerosas y liberan citoquinas que causan más inflamación, mientras que los macrófagos limpian los cuerpos. A través de las señales de las células asesinas naturales, las células dendríticas se dan cuenta de que hay un peligro y se activan en consecuencia. Recogen muestras de células cancerosas muertas y empiezan a activar a las células T colaboradoras y citotóxicas en los ganglios linfáticos. Es probable que te estés preguntando cómo es posible que el sistema inmunitario adaptativo tenga armas contra las células cancerosas, ya que son parte del cuerpo. Como dijimos al principio, las células cancerosas siempre tienen un cierto conjunto de corrupciones genéticas, lo que da lugar a proteínas corruptas. Algunas de tus células inmunitarias adaptativas poseen receptores que pueden conectarse a estas proteínas. En cualquier caso, cuando llegan las células inmunitarias adaptativas, el tumor ha crecido ya a cientos de miles de células. Pero esto está a punto de cambiar. Las células te proceden bloqueando el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, lo que hace que muchas células cancerosas se mueran de hambre, o por lo menos dificulta el crecimiento del tumor. Imagínate a los inspectores técnicos de edificios en Ciudad Tumor levantando barricadas y poniendo fin a la transferencia de turistas y recursos a la nueva ciudad ilegal. Las células T citotóxicas examinan los escaparates de las células Tumorels en busca de proteínas malformadas que no deben estar allí, y les ordenan que se maten. Las células asesinas naturales matan a las células cancerosas que han ocultado sus escaparates o moléculas CMH, sin posibilidad de esconderse ni encargar nutrientes frescos a la sangre. El tumor se viene abajo. En la masacre mueren cientos de miles de células cancerosas. Los macrófagos limpian y consumen sus cadáveres. Imagina que, del mismo modo que Nueva York derribaría un edificio ilegal, tu cuerpo aplasta un tumor ilegal. Excepto que algo no salió según lo planeado. 2. Equilibrio. Aunque la batalla contra el cáncer parecía haber terminado, la selección natural te estropea la dulce victoria. La respuesta inicial del sistema inmunitario fue muy efectiva. Las células inmunitarias destruyeron las células cancerosas que tuvieron la amabilidad de informarlas de que les pasaba algo muy malo. Y así es exactamente como están configuradas las células. Se supone que deben indicar que están averiadas, y en realidad es una señal de que aún no se habían corrompido del todo. En circunstancias normales, esto es suficiente, y el tumor es eliminado. En cambio, si las cosas salen mal, a las células cancerosas les da tiempo a corromperse aún más, de modo parecido a como hacen los virus que vimos en capítulos previos. A medida que se multiplican rápidamente y sin control, hay más oportunidades de que surjan nuevos errores en su código genético. Sobre todo porque sus mecanismos de autorreparación ya están dañados. Cuanto más tiempo estén vivas y más proliferen estas células cancerosas, mayor será la probabilidad de que experimenten nuevas mutaciones que las hagan un poco más capaces de esconderse del sistema inmunitario. Y, a medida que procede la evolución, haciendo todo lo posible para destruir el cáncer, el sistema inmunitario selecciona las células cancerosas más aptas. Al final, murieron cientos de miles de células cancerosas, puede que incluso millones. Sin embargo, queda aún una célula cancerosa, y ha encontrado formas de defenderse con eficiencia. Por ejemplo, uno de los métodos más geniales y horripilantes de las células para protegerse del sistema inmunitario es tomar como objetivo los
Receptores inhibidores de las células T citotóxicas y las células asesinas. Naturales. Estos receptores inhiben a estas células de, en fin, asesinar. Son una especie de interruptor de apagado que las desactiva antes de que puedan atacar a una célula y destruirla, lo que en principio es una buena idea. Hemos visto muchas veces lo peligroso que es el sistema inmunitario, y es necesario que existan mecanismos para detener a las células inmunitarias demasiado nerviosas, de modo que los receptores inhibidores desempeñan una importante función en el complejo concierto del sistema inmunitario. Desafortunadamente, las células cancerosas pueden mutar de tal modo que se vuelvan capaces de desactivar las células T citotóxicas y las asesinas naturales. Ahora tenemos una célula cancerosa que puede desactivar las defensas del sistema inmunitario. Así, un nuevo tumor empieza a crecer, y este produce miles de nuevos clones que mutan de nuevo. 3. Escape. Las nuevas células cancerosas moldeadas y formadas por las medidas de contraataque del sistema inmunitario son las que acabarán causando todos los problemas. De un modo perverso, se vuelven inmunes al sistema inmunitario. No muestran su naturaleza dañada en sus superficies. No emiten demasiadas señales que alarmen al cuerpo. Guardan silencio, escondidas a plena vista. Están desactivando el sistema inmunitario al enviar señales corruptas. Y están creciendo. A medida que el tumor se expande, empieza a matar de nuevo tejido sano, y eso llama la atención, pero esta vez el tumor ya no es tan fácil de vencer. Comienza la fase final, el escape. Las células cancerosas empiezan a crear su propio mundo, el microentorno tumoral. Si pensamos de nuevo en Ciudad Tumor, en Brooklyn, todo es diferente. Esta vez, la ciudad ha sido reconstruida, pero ahora el nuevo ayuntamiento ha falsificado todo tipo de permisos para confundir a los inspectores técnicos de edificios de Nueva York. Estos ya no pueden ordenar la destrucción de Ciudad Tumor, que se expande lentamente. En esta ocasión, las nuevas barricadas aseguran que ningún inspector puede entrar en el asentamiento ilegal, cada vez mayor, y verificar si los permisos falsos son correctos. Las células cancerosas han creado una especie de zona fronteriza difícil de cruzar para las células inmunitarias. Si se suman todas estas cosas, el cáncer ha ganado y ha logrado controlar al sistema inmunitario. Se han desactivado todas las posibilidades de ataque. Y el resultado es un crecimiento incontrolable. Al final, si no son tratadas, estas nuevas células cancerosas optimizadas se vuelven metastásicas, lo que significa que quieren explorar el mundo y expandirse a otros tejidos u órganos, donde continúan creciendo. Si esto afecta a órganos vitales como los pulmones, el cerebro o el hígado, la intrincada y compleja máquina que es tu cuerpo empieza a averiarse. Imagínate que instalas piezas nuevas pero inútiles en el motor de tu coche. Todos los días, funcionará durante algún tiempo, pero en algún momento el motor dejará de arrancar. Así es como te mata el cáncer al final, ocupando tanto espacio y robando tantos nutrientes que tu verdadero yo no tiene espacio para funcionar correctamente, y sus órganos afectados han de ser desactivados. Así es, en resumen, como el cáncer vence a tu sistema inmunitario. Sin embargo, como veremos en el último capítulo del libro, el sistema inmunitario también podría ser la clave para lograr superar el cáncer. O, al menos, que sea mucho menos mortal. Por el momento, y ya que estamos hablando del cáncer, veamos qué puedes hacer para aumentar activamente la probabilidad de que lo padezcas y la función que desempeña aquí tu sistema inmunitario. Además, el tabaco y el sistema inmunitario
Si bien la contaminación del aire es importante como responsable de hasta 5 millones de muertes al año, nada de lo que puedas respirar paseando por una ciudad es siquiera medianamente comparable con lo que te metes al fumar un solo cigarrillo, aunque quizá ya sepas que fumar es enormemente nocivo para ti, por el cáncer y eso, hay más. Resulta que fumar es malo por muchas cosas estrechamente relacionadas con el sistema inmunitario. En resumen, rompes los mecanismos que te protegen contra las enfermedades y el cáncer y, al mismo tiempo, aumentas la probabilidad de una infección o de tener células cancerosas. El humo de cigarrillo contiene más de 4.000 sustancias químicas distintas, muchas de ellas con propiedades e interacciones desconocidas. Pero, si sabemos con certeza que la nicotina, la sustancia mágica y vil que hace que fumar sea adictivo, inhibe el sistema inmunitario, hace que las células inmunitarias sean lentas e ineficaces. El principal lugar donde sucede esto es en el aparato respiratorio, sobre todo en los pulmones, lo cual no debería sorprender, porque allí es a donde va todo el humo. ¿Qué hace exactamente la nicotina? En primer lugar, afecta a los macrófagos alveolares, de los que ya hemos hablado brevemente. En esencia, son solo unos macrófagos más tranquilos, que patrullan la superficie pulmonar para recoger la basura y algún patógeno esporádico. Los fumadores tienen en los pulmones muchísimos más macrófagos de este tipo especial que los no fumadores. Y es lógico, porque el humo de cigarrillo contiene todo tipo de micropartículas y de cosas tan encantadoras como el alquitrán, que requieren una limpieza constante. Sin embargo, debido a su incesante contacto con la nicotina, estos macrófagos moderados se moderan aún más. Ya no son tranquilos, sino que están siempre cansados y perezosos. Se reduce su capacidad de pedir ayuda y refuerzos, y les cuesta mucho más matar enemigos. Además, estos pobres macrófagos disfuncionales también están dañando por accidente tus pulmones al vomitar periódicamente sustancias químicas que disuelven el tejido pulmonar. Con el tiempo suficiente, estos macrófagos con alto contenido de nicotina pueden destruir grandes cantidades de tejido pulmonar funcional y causar heridas que se convierten en tejido cicatricial, por si el contexto no lo deja. Claro, el tejido cicatricial en los pulmones es muy malo, si es que te gusta respirar. Las heridas pulmonares también provocan el desafortunado efecto secundario de la inflamación, que activa más células inmunitarias, que a su vez causan más daño. Otras células cruciales que se moderan considerablemente y se vuelven menos activas cuando fumas son las células asesinas naturales, que, como vimos antes, son una de tus principales medidas de contraataque frente a las células cancerosas jóvenes. Se cree que esto es un factor que influye de manera importante en que la incidencia del cáncer de pulmón sea mucho mayor entre los fumadores. Y tiene sentido, por un lado, llenas los pulmones de un veneno canceroso y una droga que hace que tu sistema inmunitario cause heridas en tus pulmones y, por el otro, haces que las células encargadas de matar el cáncer sean menos efectivas. ¿Qué ocurre con el sistema inmunitario? Aunque normalmente los fumadores habituales tienen muchas más células inmunitarias en la sangre, estas parecen ser menos eficaces. A las células te les cuesta mucho más proliferar tras haber sido activadas y su comportamiento también es más perezoso. Los anticuerpos parecen decaer mucho más rápido en los fluidos corporales de los fumadores, lo cual reduce en gran medida la efectividad general del sistema inmunitario, lo que explica por qué las infecciones como
La gripe son mucho más mortales para los fumadores. Aunque aquí hay una excepción, los autoanticuerpos, un tipo de anticuerpo que puede causar ciertas enfermedades autoinmunitarias. Aumentan bastante. En pocas palabras, si fumas, tu sistema inmunitario hace muchas más cosas malas y dañinas para el cuerpo y, al mismo tiempo, es menos eficaz al luchar contra tus enemigos, pedir refuerzos y evitar que los invasores se propaguen. Como consecuencia añadida, a los fumadores les cuesta más curar las heridas, ya que su debilitado sistema inmunitario no puede contribuir a la curación tanto como debiera, aunque dejaras de fumar. Hoy, tu sistema inmunitario seguiría inhibido durante un periodo que oscila entre una semana y varios meses, de modo que, cuanto antes lo dejes, mejor. No obstante, sería faltar a la verdad decir que fumar no tiene algunos efectos positivos, porque el mundo no es binario. A veces, tener un sistema inmunitario atenuado puede ser beneficioso. La inflamación es un arma de doble filo, indispensable para tu supervivencia, pero también muy dañina. Para ti, los fumadores padecen con menos frecuencia enfermedades inflamatorias, simplemente porque, cuando el sistema inmunitario se comporta como una babosa que ha desayunado varios bizcochos de hachís, la inflamación se regula a la baja, de modo que, en el caso de algunas enfermedades inflamatorias autoinmunitarias, como la colitis ulcerosa, por ejemplo, fumar parece brindar cierta protección. Sin embargo, no utilices este argumento cuando vuelvas a discutir con tu madre, para seguir fumando. En general, aunque fumar te proteja un poco de algunas enfermedades, también te vuelve mucho más susceptible a muchísimas otras. Las ligeras ventajas no compensan las inmensas desventajas. Este sería un estupendo lugar para hacer una analogía sobre lo estúpido que sería fumar para evitar ciertas enfermedades, pero, en realidad, quizás sea esta la propia analogía: fumar para tener una oportunidad ligeramente mayor de evitar enfermedades inflamatorias sería una verdadera estupidez.